Aquí nos referimos, en el caso del mango, tanto a materiales silvestres cultivados y materiales del producto del mejoramiento genético, como parte de los recursos fitogenéticos que hay para este frutal. Incluyen las variedades tradicionales, las razas locales, los cultivares comerciales, los híbridos y otros materiales desarrollados mediante diversos programas de mejoramiento genético, los parientes silvestres de las especies cultivadas y otros materiales que podrían usarse en el futuro para la agricultura o para beneficio del ambiente. Existen diversos métodos de conservación de los recursos fitogenéticos. Hablamos de conservación in situ, que permite la conservación de las especies en los sistemas ecológicos y culturales en los que se ha desarrollado sus propiedades específicas, es decir, su hábitat en el cual han crecido y se han reproducido. El de conservación ex situ se basa en la conservación de las especies fuera de sus entornos naturales, es decir, fuera de su hábitat normal. Y como ejemplos de estos métodos tenemos los jardines botánicos, colecciones en campo, bancos de cultivo in vitro, la crioconservación, que es a baja temperatura, bancos de semilla y bancos de ADN. Esta última opción es de las más recientes que se ha generado para la conservación de especies vegetales. Aquí podrán ustedes ver el porqué de la importancia de los recursos fitogenéticos. Forman parte del patrimonio biológico y económico de una sociedad. Son esenciales para la estabilidad de los ecosistemas, particularmente de los agrícolas, y constituyen un reservorio de información genética impredecible para la solución de muchos de los problemas a los que se enfrenta la agricultura. A ver, jóvenes, hagamos una pausa aquí. No sé cuántos del grupo al menos tengan una idea o conozcan la planta del mango, pero en su producción, los diversos cultivares, variedades o híbridos de mango tienen diferentes problemáticas dependiendo del país en el que se esté produciendo. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, para el cultivo del mango existen problemas del porte de los árboles debido a que tienen un crecimiento muy vigoroso. Existen problemas con escoba de bruja. Existen problemas con fitóptora. Existen problemas a lo mejor con lo que le llaman la pudrición blanda. Existen problemas con Phytomatotrichum, ¿sí? Y sin embargo, vean, si quisiéramos hablar un poquito del porte, podríamos irnos a los genes que se encuentran en los bancos o en los centros de origen para emprender programas de mejoramiento genético. Pero ¿qué tanto en México aprovechamos esa característica de utilizar materiales de porte enano para disminuir el vigor de la parte aérea o de la variedad? Muy poco, jóvenes, muy poco. Y sin embargo, sí tenemos antecedentes de que podemos utilizar materiales para disminuir el porte, como es esmeralda, como es diplomático, sí, como es este Irving, sí, que tienen
esa característica y están como parte de los recursos fitogenéticos en México. Sin embargo, nosotros seguimos comprando y los viveros siguen produciendo plántulas de Manila de Ataulfo sobre portinjertos vigorosos. Si en México tenemos materiales que podemos clonar, que podemos autofecundar para generar portinjertos con características enanizantes y para el mango, ¿por qué creen ustedes que no aprovechemos los recursos fitogenéticos? Los escucho, jóvenes. ¿Podría ser el precio? ¿Mande? El precio tal vez de los portainjertos, no sé si tenga que ver, si sea más caro uno que otro. Muchas veces cuando se generan portinjertos para un objetivo en específico o para un problema que queremos solucionar, sí tienen un costo, aunque no es tan significativo, de incremento a los portinjertos. No es tan que digamos que si un portinjerto criollo vale 50 pesos, por decir, o 20, sí, 50, un ejemplo, aunque me fui muy elevado, que el clonal valga 200 o 300, no es tan significativo. Sin embargo, sí hay un, un incremento en el precio. Ese sí puede ser. ¿Por qué más? Otro podría ser la falta de conocimiento, profe, que los Ande, puede- eso sí. ¿Qué más? A ver, miren, ¿acaso ustedes sabían de esos materiales que yo les comenté, por ejemplo, de diplomático, de Esmeralda, de Irving? No, profe. No sabían, jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces también con los productores que tienen el desconocimiento? Pero luego, ¿qué pasa con los centros de investigación? No hacemos transferencias de tecnología. ¿Problema grave en México? Sí, joven. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando ya andamos en el campo laboral? Generalmente también hacemos muy poco, inclusive a veces no implementamos ni las podas, mucho menos hacemos uso de ese conocimiento que tenemos para disminuir o controlar el porte a los árboles de mango. A ver, jóvenes, pero ¿por qué más creen ustedes que con pleno conocimiento de que existe en México no haya esa utilización de esos recursos fitogenéticos? Échenle, jóvenes, no tengan miedo, comenten. ¿Puede ser por la resistencia de los mismos productos a utilizar esas variedades? Sí puede ser, joven. Muchas veces la gente está renuente a un cambio en variedad. Sí puede ser. Pero a ver, yo ya les dije 4 motivos. ¿Qué pasaría si yo les digo en una pregunta de examen? A ver, dígame 5 aspectos básicos que considere importantes para el uso de los recursos fitogenéticos en México. Con ejemplos. Podría ser también la susceptibilidad que tienen esos portainjertos a enfermedades. Ok. Es cierto, mire, joven, no podemos tener un portinjerto que sea la panacea de todo, ni podemos reunirle a un solo portinjerto todas las características que consideramos parte de la problemática del frutal. Ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos un portinjerto que decimos que es
para disminuir importe o características enanizantes, pero puede ser susceptible a otros problemas, ¿sí? O puede conferir características negativas a la variedad también. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor confiere características enanizantes, pero no es tolerante o resistente a Phytophthora. También. ¿Por qué más? Última, jóvenes, y continuamos. Profe, ¿no puede ser también la dificultad de la práctica? Por ejemplo, o sea, el productor dice, no, pero ¿quién me lo va a hacer? Y todo eso. A ver, no entendí muy bien su comentario, joven. ¿El productor tiene dificultad en la práctica para quién se lo va a hacer o quién se lo va a generar o cómo está? Sí, o sea, por ejemplo, el productor quiere establecer un portainjerto, pero ya cuando lo va a establecer, como que no encuentra quién puede hacer la práctica o algo así. No es tanto por ese lado, mire, joven. A lo mejor, mire, los centros de investigación como el INIFAP pueden tener ese reservorio de genes, sobre todo si seguimos con la característica analizante. Y ellos podrían, por ejemplo, autofecundar. Vamos a decir a Esmeralda, a Diplomático, a Irving. Podrían autofecundar para generar semilla con características de la planta madre. ¿Qué quiere decir? Que le quitemos la libre polinización y que no haya contaminación de genes al momento de la polinización. Simplemente lo autofecundamos, cuidamos esos frutos, sembramos la semilla y estamos produciendo portinjertos de semilla, pero con características enanizantes. ¿Quién lo va a hacer? Mire, pues generalmente lo hacen los centros de investigación. Usted también tiene conocimiento que luego a través del estacado o seleccionando estacas o partes de la planta y estableciendo estacas como un método de propagación asexual, también es como si fuera usted a clonar, ¿no? Pero ese problema generalmente en los centros de investigación se ve un poco más reducido porque cuando empezamos a generar un material nos sentimos dueños de él y a todo le queremos ver regalías o que nos dé beneficios económicos. ¿Qué quiere decir? Que la llegada al campo es muy poco. Y se los pongo de esta manera. Por ejemplo, los clones de Manila. Realmente los clones de Manila tienen mayor potencial productivo que Manila normal. Tienen menor porcentaje de alternancia que Manila normal. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos están en producción? Casi no lo hay, joven. Entonces, mire, no es tanto quién se lo va a hacer, sino que muchas veces a lo mejor usted puede llegar y tener una planta de esas y usted se puede hacer de billetes clonándola cuando tiene esa particularidad. Pero si no lo hacemos, las plantas allí se quedan sin el beneficio que pueden aportar a la investigación o a el manejo de las plantas como tal. O ustedes díganme así, en forma general, algún programa exitoso en frutales que ustedes conozcan en México. Parece que no hay, profe. Recuerde, a ver. Y se pueden ahorita ir recientemente a lo que está sucediendo con alguno de los frutales o el frutal de mayor interés en México. Que si ustedes le buscan por ahí van a ver que a producto de mucha investigación se han tenido algunos materiales con características de tolerancia y resistencia a Phytophthora.
y que ahorita se está utilizando de manera masiva en México para propagar portingertos, sí. Y ustedes podrán dialogar con el doctor Alejandro Barriga, y él es el coordinador o responsable del proyecto de clonación en aguacate para generar portingertos tolerantes a Phytophthora. ¿A quién están utilizando como planta donadora de Valete y de Sevilla? A Duque 7. Y ya es exitoso. ¿Y qué solucionan? El problema de Phytophthora. Que hay muchos genes o mucho material a nivel mundial con características de tolerancia o resistencia a Phytophthora. En el caso para aguacates, si lo hablamos de manera general, sí, porque ustedes van a encontrar o van a escuchar materiales como Duc 7, van a escuchar materiales como Tusa o Mereski, Torocanyo, sí, que estos dos últimos sí son resistentes a Phytophthora. Y eso es lo que a ustedes les permite también tomar en cuenta estos materiales para el establecimiento de nuevas plantaciones, o en aquellos sitios donde ya hubo producción de aguacate y se tuvieron ciertos problemas con Phytophthora, para volver a establecer el cultivo tendría que meter materiales tolerantes o resistentes, que ya los existe. En el caso del mango, miren jóvenes, cuando hablemos de portingertos, vamos a hablar de materiales que son considerados de porte enano, que son considerados resistentes a suelos calizos, que son considerados resistentes a suelos arcillosos, que son considerados como mejores materiales de absorción de calcio, etcétera, etcétera. Pero sí lo hay, jóvenes. Lo que yo les quiero hacer reflexionar es que en México tenemos muchos materiales de mango que difieren en tamaño, en su fruto pues difieren en tamaño, color, olor, sabor, porcentaje de trementina, acidez, lo que ustedes le quieran, como para emprender programas de mejoramiento genético exitosos. Sí los hay, jóvenes, y para muchas características, les digo, por ejemplo, en la forma del fruto, en el color del fruto, en el tamaño de la semilla, inclusive en Asia hay materiales de mango que no presentan semilla y que estos son destinados a pudientes o de mejor nivel económico, sí, pero que lo hay, lo hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un uso más eficiente de los recursos fitogenéticos para generar nuevos híbridos o nuevos materiales con características que también sean de suma utilidad. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario ahí? Profe, todas estas especies que señala aquí en la diapositiva están, bueno, se producen en México. Es de estas que están aquí. A ver, le voy a decir Ajá. cuáles. Mire, segurito y que yo sepa, Harden, Manzanillo, aunque ahí le falta Manzanillo Núñez, Irving, Kate, Kensington, Julie, Sensation, Ken. El y Kensington. Esas se los aseguro que están en México. Y el Fire Chill. Eso sí, joven. No todos de los que ve aquí, que son muy poquitos los que usted ve en la imagen, no todos están en México. A usted podría sumarle aquí en México, por ejemplo, lo que le acabo de decir, que está Austin, está Van Dyke, está Jacqueline, está Irving Rojo, el mismo Irving, Diplomático, Esmeralda,
Tommy Atkins, criollos como el oro, ¿sí? Dentro de los ataulfos pues tiene el élite, pero no todos los que están en la imagen están. ¿Algún otro Gracias. comentario? ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? A ver, miren. El mango pertenece a la familia de las anacardiáceas. El género Mangifera posee 73 géneros y 850 especies aproximadamente. Para el género Mangifera se han reconocido alrededor de 130 especies descritas, de las cuales solo 8 son aceptadas. Aquí la M es Mangifera indica, Mangifera casturi, Mangifera laurina, Mangifera lineariflia, Mangifera perciforma, Mangifera rubropétala, Mangifera siamensis y Mangifera silvática. Van a encontrar muchas más, jóvenes, sí. Pero estas son las que más se detallan. Y vean. A ver, miren, todos estos materiales que ustedes ven en la diapositiva pertenecen a la especie índica. Son cultivados ya. Además de Mangifera indica, al menos otras 23 especies del género comestibles, principalmente especies que se encuentran en el sudeste asiático. Mangifera caesia, conocida como Binjai, se está en el sudeste asiático, se cultiva en Java, donde los frutos o se cultiva cuando los demás materiales están en temporada baja de producción. Alternativa, a lo mejor sí la pueden retomar, jóvenes, porque sería como naturalmente hacer un desfasamiento en la producción, sin meter algún tratamiento o práctica de manejo a la planta. Pero muchas veces ustedes dirán, y los frutos son con características comerciales, son buenos, son atractivos al mercado. No, jóvenes, la mayoría de los materiales silvestres, como ustedes lo ven aquí, miren, son frutos fellitos, son frutos ácidos, a veces tienen alto porcentaje de semilla y al mercado no los hace atractivos. Pero ¿qué tal si los utilizan como portainjerto? Siempre y cuando sean compatibles con Mangifera indica. Otro de los silvestrones tienen aquí a Huétira. Se cultiva con menos frecuencia debido a su fruto altamente astringente. Sin embargo, la fruta se usa ampliamente para encurtir y como sustituto del tamarindo. Otras especies de puro silvestre, aquí las tienen, altísima, laurina, pentandria, se consumen como fruta fresca o en verde como ensalada. Mangifera paham tiene la fruta más grande del género y es una fruta atractiva. Mangifera odorata se cultiva en Filipinas e Indonesia y ocasionalmente se ha utilizado como portainjerto o patrón de mango. Se cultiva ampliamente en las tierras bajas húmedas del sudeste asiático en áreas que no son adecuadas para el mango como sustituto del mismo. Miren, vean esa imagen de esos frutos y yo creo que a muchos de ustedes no les parecerían atractivos desde ese punto de vista. Uno es que a veces no estamos acostumbrados a consumir frutos que maduren en verde o frutos que presenten un atractivo muy poco llamativo. Y usted podrán ver ahí que dirán, no, pues esos mangos como que parece que están tinados, como que tienen mucha fumagina en su alrededor, ¿no? A ver, miren, en términos generales, se estima que la mayoría de los cultivares comerciales, y entre ellos caen todos los que están aquí en México como
Tommy Acting, Haden, Ken, Manila, Manililla, Ataulfo, Austin, Manzanillo, todos los que les hemos reportado. Todos estos materiales provienen de materiales importados de la India. Se tiene más o menos 998 cultivares avanzados procedentes de la India, Sri Lanka y 102 cruzas en el caso del mango. A México, ¿cómo llegó el mango? Van a encontrar en la revisión de literatura o cuando se pongan a leer algo sobre el mango, que hubo 3 introducciones en diferentes momentos de mango a México. La primera introducción ocurrió por el puerto de Acapulco a finales del siglo XVIII y se trajo principalmente de Filipinas el cultivar Manila, que también lo van a encontrar como Carabao, ¿sí? La segunda introducción fue a principios del siglo XIX, desde las Antillas al Golfo de México. Predominaron los mangos monoembriónicos. A ver, jóvenes, por eso no se preocupen. Vamos a ver y les voy a mencionar materiales de mango que presentan esa característica, así como los que son poliembriónicos. Pero les diré que ustedes se pueden ubicar en monoembriónicos, es que se basa a la semilla. La semilla únicamente tiene un embrión. Y en los poli, como Manila, como Taulfo, cuando ustedes extraen la semilla, la ven como surada y puede tener más de un embrión. Puede tener 2, 3, 4. Uno de origen cigótico y los 3 que pueden provenir de la nucélula, de las sinérgidas, de los antípodas del saco embrionario. Y esos que vienen de esas estructuras son con características o presentan características de la planta madre, ¿no? Se propagaron por semilla, generaron una gran variabilidad y se dispersaron por las regiones tropicales de México y fue a lo que se les llamó, se les empezó a llamar criollos. Ejemplo de ellos tenemos a Diplomático y a Oro. A ver, ahorita regreso al anterior. Dejen que aparezca. Miren, en la década de los 50 se llevó a cabo la tercera introducción, pero esta ya fue de forma muy particular y fue llevada a cabo por viveristas que ya le encontraban negocio o miraban que la producción de planta ya era de beneficio económico. Pero ¿qué le anexaron a estas plantas? Que ellos ya comercializaban plantas injertadas. Y nosotros sabemos que sí hay una diferencia considerable entre una planta proveniente de semillas sin injertar y una. Algunos ejemplos puede haber que en el mismo mango, una planta sin injertar les puede valer, no sé, póngale 25, 30 pesos, pero una planta ya injertada puede llegar a valerles hasta 80, 100 pesos, dependiendo de la edad puede llegar a valer hasta 400 pesos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las manzanas, un portainjerto así, proveniente de semillas sin injertarse, puede valerles entre 15 y 20 pesos. Una injertada ya vale 35, 40. Los nogales pueden encontrar diferencias que sin injertar, entre 25, 30 pesos. Una injertada, póngale 150 hasta 300 o 400 pesos. Entonces, estos personajes ya empezaron a verle el beneficio a las plantas injertadas. ¿De dónde trajeron materiales? De Florida, Estados Unidos y también del estado de Guerrero. Cuando ya empezaron a injertar, pues sucede que ya utilizaron materiales como Ken, Kate, Irving, Seal, Sensation, a los cuales se les llamó mangos petacones. Y aquí fue donde dio el inicio de la producción moderna de mango en México. A ver, miren, todos estos que ustedes ven aquí, Ken, Kate, Irving, Seal y Sensation, cuando ustedes extraen la semilla, todos ellos son
monoembriónicos. Y aquí ven ustedes algunos de los tipos de injerto que se practican en mango. Y pues como ya vieron propagación, yo me imagino que todos ustedes ligan a este tipo de injerto como el de enchapado lateral. ¿O cómo lo conocen? ¿O sí ubican dónde está el injerto, jóvenes? Profe. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. ¿Dónde está el injerto? A ver. ¿O qué tipo de injerto es? Sí, es enchapado lateral, profe. ¿Quién les dio propagación? El doctor Avitia, profe. El profesor Avitia. ¿Y sí hicieron injertos? Sí, profe. Ok. A ver, jóvenes, y entonces ahora díganme cuáles son las ventajas de injerto y en esta planta. Una de ¿Están las acá? Lo escucho, joven, perdón. sí, una de las principales ventajas es que se acorta la edad a la que produce la planta normalmente. Otra puede ser que se reduce el tamaño en altura, o otra también puede ser que sea más productiva, entre otras, profe. A ver, esas son ventajas de la práctica de injerto, no de injertación. Pero, ¿cuál es la ventaja de este tipo de injerto, de enchapado? Porque Una usted, ventaja, pues, ajá. ajá, Una ventaja sería es que si la planta ya se encuentra en producción, podría seguir produciendo y hacer injerto de enchapado, ¿no? excelente. ¿Y si no está en producción? Pues si el injerto no pega, pues la planta no le pasa nada. Excelente. ¿Por qué? Eh, Porque no estamos dañando, digamos, el tallo, nada más una parte. Bueno, algo así. Ok, jóvenes. Sí, es muy cierto, joven, porque mire, imagínese que usted fuera a hacer unos de hendidura. ¿Qué implica? Hacer o eliminar la parte aérea, ¿no? ¿Sí o no? Así Sí, es, profe. profe. Y luego para volver a injertar esa planta, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que y en esta no estamos modificando, casi no estamos alterando las relaciones fuente de... ¿Qué va a pasar aquí si no prende el injerto? Pues al siguiente año lo hacemos del otro lado y la planta sigue, como ya dijo el joven anteriormente, produciendo o sigue creciendo sin ver atrofiado o disminuido mucho su potencial en cuanto a las relaciones fuente de más. Lo otro, miren, cuando cortan bien el portainjerto, ya en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya garantizaron el prendimiento del injerto. ¿Sí o no? Ok, jóvenes, regresémonos a la anterior diapositiva. Miren, ha habido gente y que no le quita a nadie la oportunidad de empezar negocios en cuanto a la producción de plántula en vivero y empezar a obtener algunos beneficios. Sí, jóvenes. Y eso lo podemos aplicar ahorita en la actualidad con la cuarta transformación, que todo el mundo anda buscando semillas de frutales o planta ya injertada para establecerlos. El programa de la cuarta transformación considera a nivel nacional
el establecimiento de una cierta superficie de frutales. Pero ojo, jóvenes, ojo, fíjense, hay gente ya egresada del departamento que yo quisiera poner en juego con ustedes. En frutales, ¿qué es más recomendable en frutales? ¿Comprar planta ya injertada o establecer su propio vivero? Establecer el propio vivero, profe. Ok, ¿por qué? Porque se pueden establecer plantas que ya tengan características del lugar, o sea, sean, por ejemplo, ya estén adaptadas al tipo de suelo o al clima. Perfecto. ¿Por qué más? Porque disminuiría los costos de producción. ¿Estás seguro de eso? Otra podría ser, profe, es que si la planta viene de otro vivero, no tendría los mismos cuidados. La planta podría traer fitótora. Fitóptora. Ajá. Sí. A ver, mire, en ese sentido usted tiene mucha razón, joven, porque en México hay muy pocos viveros, no le digo que no hay, pero hay muy pocos viveros que produzcan plántula plastificada. Hay muy pocos. ¿Y quién va a la vanguardia? Podemos decir que el aguacate y los cítricos. Pero haga de cuenta que usted es asesor ahorita ya de la cuarta T y que le dieron una cierta cantidad de dinero al productor para comprar semilla. Imagínense cuándo van a entrar a producción esos árboles. ¿O para qué los vamos a capacitar? ¿Para establecer un vivero o para que empiecen de aquí que salga la cuarta T esos árboles a ensayar? ¿A qué voy yo con esto? Mire, jóvenes, todos nosotros sabemos que la manera más corta de reducir el periodo juvenil a las plantas provenientes de semilla es el injerto. Pero imagínense, de aquí que usted consigue la semilla, de aquí que consigue el sustrato, de aquí que consigue la bolsa, de aquí que germina, de aquí que se ponen buenas para injertarlas. Y luego de aquí que cabe la posibilidad de que nuestro presidente, el peje lagarto, ya lo hayamos cambiado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mi pregunta era que yo le hacía a los jóvenes, ¿por qué no seleccionan semilla criolla del lugar? Y luego consiguen varetas también, de árboles ya adaptados con características organolépticas de consumo. ¿Qué quiere decir? Es que no porque Hass ya sea el frutal que deja un montón de dinero, todas las zonas van a producir como en Michoacán o como Jalisco. Llevan el riesgo de que no se adapte o que no produzca la cantidad y la calidad que se requiere. ¿Por qué nos tenemos que vincular tan estrechamente con Hass? Y se los pongo de esta manera, mire. Los que vienen, no sé cuántos vengan de ustedes de Mérida, Quintana Roo, donde han escuchado hablar de un famoso aguacate que le llaman el aguacate mantequilla. Y que también saben que ahí en esas zonas hay aguacates como Lula, Choquet, doble cosecha, navideño, y que se comercializan muy bien. ¿Por qué no seguir cultivando esos aguacates que ya están adaptados a la zona y buscarles mercado de exportación? Bueno, jóvenes, eso se lo dejo a reflexión.
Es como decir, a ver, si yo sé que en Chiapas se comercializa mucho el mango, ¿por qué voy a tener que llevarles Austin, diplomático, hilacha o otro material que no funcione en la zona? A ver, miren, hay muchos países que han mostrado interés, inclusive para conservar recursos fitogenéticos del mango, para incorporar de otros lugares del mundo materiales en sus programas de mejoramiento genético. Y uno de ellos, y el que más ha invertido, al igual que en el aguacate, es Estados Unidos. Estados Unidos empezó desde 1861 a 87, realizando introducciones entre semillas y plántulas de los mangos tipo 11, Turpentine, Peach, procedentes del Caribe y Centroamérica. Fíjense de dónde trae, del Caribe y Centroamérica. Posteriormente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos introdujo 6 plantas injertadas procedentes de la India, de la que solo fructificó una, a la cual se le llamó Mulgova, que fructificó en 1898. Entre 1910 y 1937, este mismo departamento introdujo alrededor de 522 denominaciones, procedentes de donde, miren, Asia, África, Centro y Sudamérica, del Caribe e islas del Pacífico. Luego, en 1973, enriqueció su germoplasma con nuevas selecciones y cultivares de Tailandia e Israel. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos y esta parte de Florida se puede considerar como el segundo centro de diversidad genética más grande del mango. ¿Qué se puede decir? Que tienen gran cantidad de material para emprender de manera exitosa programas de mejoramiento genético en mango. Ok, miren, de esta planta que fructificó, Mulgova es progenitor de jade. Este Mulgova a un inicio o sigue conservando sus características de frutos de excelente calidad, buena apariencia y superior a todos los que le precedieron. Miren, Jaden tiene en México alrededor de 40-45 años y sigue siendo uno de los cultivares que son de importancia en la producción. Pero miren, de semillas de Jaden se han obtenido estos materiales: Fassel, Smith, Springfield, Edward, Glenn, Parvin, Tommy Atkins, Seal, Davis, Jaden y Yeldon. Todos monoembriónicos, obtenidos de libre polinización por selección libre de plántulas espontáneas. Jaden por más de 40 años se mantuvo como el cultivar más importante de Florida y se dispersó por la mayor parte de los países productores del mundo, México entre ellos. A ver, otro país, miren, jóvenes. Israel introdujo cultivares y semillas de varias regiones del mundo: Indonesia, Egipto, Sudáfrica, Florida, y ha desarrollado o tiene dentro de sus materiales 2 cultivares, como es Mabruca y Maya. Del 68 al 85 desarrollaron un programa de mejoramiento genético con aproximadamente de 1,000 plantas, portainjertos de libre polinización, cruzas controladas, los cuales resultaron de manera sobresaliente los siguientes cultivares: Naomi, Tango, Shelly, BD 48-49. Y aquí tienen las características, miren. Naomi se considera que es un árbol muy productivo, fruto atractivo, sabor, agradable aroma, desventaja muy delicado al manejo post cosecha. Y entonces ustedes aquí están pensando
que una de las características de este fruto es lo delgado de su cáscara, que lo hace muy sensible al manejo post cosecha. Tango es un fruto de maduración intermedia, es atractivo y de buena calidad. Shelly es un fruto de maduración tardía, forma redonda, atractivo, con buena firmeza y ventaja es que tiene larga vida de anaquel. El BD 4849 es un fruto de maduración muy tardía, fruto atractivo y de alta productividad determinada completamente. Miren, jóvenes, si ustedes quisieran nada más en estos 4 resaltar características para un próximo mejoramiento genético, pueden tomar, por ejemplo, larga vida en aquel, firmeza, productivo y el momento de cosecha, intermedio, tardía y muy tardío. Ahora, cuando hablamos de momentos de recolección y hablamos de intermedio, tardía y muy tardía, a veces aquí nosotros decimos, bueno, si estos mangos ya tienen características de diferente momento de floración y momento de cosecha, ¿por qué no establecer huertas megadiversas y naturalmente desfasar los momentos de producción? ¿Qué les parecería si en México se empezara a hacer eso? Meter intermedios, tardíos y muy tardíos. ¿Qué les parecería, jóvenes? Pues fuera muy bien, profesor, porque no se saturaría el mercado en la temporada que comúnmente es la cosecha y habría fruta en una distribución extensa. Sí. Las ventanas de comercialización no estarían tan saturadas y sería una ventana más amplia. Eso sí. ¿Por qué más? Mejoraría o aumentaría los ingresos de los productores de mango en México. Mejoraría. Sí. ¿Por qué más? Échenle, jóvenes, no tengan miedo. A ver, del que tengo aquí enfrente, ¿quién es Maldonado? ¿No está Maldonado? Ah. O Tapia López, ¿quién es? Soy yo, profe. Ah, bueno, usted ya participa. A ver, ¿quién es Montelongo? Yo, profe, pero tuve un problema con mi internet y no escuché la pregunta. ¿Me la puede repetir? Ah, bueno. A ver, joven, ¿qué tan viable considera usted que en México establezcamos huertas de mango con diferentes cultivares que presentan diferentes épocas de recolección? Ejemplo, a lo mejor usted mete Manila, mete Haden y mete momento de recolección. Manila precoz, Tommy Acting entre precoz e intermedio y el otro tardío. ¿Qué le parecería? Pues yo lo veo viable porque en México tenemos las condiciones climáticas para el manejo de este cultivo. Sin embargo, quizás faltaría la disposición de los productores, ya que muchos de ellos, especialmente en frutales, pues es muy difícil que quieran cambiar tanto sus formas de manejo como sus cultivares.
habría que hacer un consenso con ellos para poder hacerles llegar la información, sobre todo de difusión científica. Ya. A ver, jóvenes, pero también pongan en mente algo, que a veces hay huertas ya establecidas, donde el productor o el dueño ya tiene el canal de comercialización y simplemente le exigen esa variedad. Allí también no vayan ustedes a querer ir a terquear al productor que cambie, ¿no? Porque si yo digo, a ver, yo productor en Oaxaca, en ¿cómo se llama? Esta zona productora. Chagüites. Yo productor, me dicen, a ver, yo te compro de exportación, puro mango Ken. Y yo ya tengo asegurado el mercado, que es la principal o el principal requisito que consideramos para el establecimiento de las huertas, es que tengamos una variedad que se comercialice de manera local, de manera federal o nacional. Porque que no se comercialice, pues de qué nos sirve tenerlo individual, megadiverso, lo que ustedes le busquen. Buscamos primeramente dónde lo vamos a comercializar. Pero si somos pequeños, bueno, no digamos tan pequeños, sino que no tengamos un mercado seguro y que a lo mejor el que salió precoz nos fue muy bien o no nos fue muy bien y abrimos la ventana de comercialización con el intermedio para buscar que todos los precoces ya se hayan ido y que nosotros empecemos con los intermedios. O si no nos fue muy bien con precoz intermedio, desfasando el tardío, nos podamos recuperar de las grandes o de las pérdidas que tuvimos con los precoces y los intermedios. Puede ser una alternativa y puede ser viable cuando no se tiene seguro la vía de comercialización. Y que en México la forma de comercializar en su mayoría a través de intermediarios no garantiza un ingreso económico considerable a los pequeños o medianos productores de cualquier frutal. Pero sí puede ser. O que también pueden tener, joven. Yo creo que también el profesor Avitia les habló de muchas veces en algunos frutales. Y para favorecer la polinización, metemos donadores de polen y podemos injertar simplemente una ramita de una variedad o de 2 o de 3 y tener polinjertos con diferente nivel o diferente grado de maduración o época de maduración. ¿Dónde se hace? Se hace en el aguacate, se puede hacer en el mango, se hace en la manzana. Y sí, esas son otras maneras de tener diversidad genética en los huertos. A ver, miren, la India, donde decíamos que era el país de origen. Se puede decir que de ahí se dispersaron todos los materiales de donde se originaron los cultivares actuales, son la base de la industria del mango en diversos países. Muchos cultivares aún se explotan comercialmente y son la base de programas de hibridación intervarietal. Dentro de ellos, ¿a quién tienen? A Desejari, Alfonso, Bangalore, Bombay, Langra. En este país también se han implementado programas de mejoramiento genético por medio de hibridaciones sistemáticas y se inició alrededor de 1940. De ahí sobresalieron estos híbridos: Mayika, Amrapali, Arca, Aruna, Arca Almol, Rana, Aun Rumani y Mangira. A ver, jóvenes, estos ya son materiales producto del mejoramiento genético que se han generado con alguna característica en específico, que puede ser
el tamaño del fruto, el color el porcentaje de pulpa, el tamaño de las que pueden considerarse para emprender nuevos programas de mejoramiento genético? Sí. Uno de los que más ganas le ha echado, aquí lo tiene. Vean, ellos desde 1983 inician un programa de hibridación en la región de la sabana, pero tienen en mente obtener cultivares semienanos o enanos. Ellos se fueron sobre el porte de la planta. Pero ¿qué también le buscaron? Que fueran árboles con esta característica de semienanos o enanos. Y muchos de ustedes me van a preguntar, profe, pero ¿cuándo más o menos considera que sea semienano y cuándo enano? ¿No? A ver, yo pongo, por ejemplo, un rango de altura de planta para considerarlo como semienano, entre 5 y 6 metros. Luego un enano, 3 metros hacia abajo. Un enano, que sí hay, sí los hay. Y que son arbolitos muy chiquitos, sí, sí los hay. A ver, pero ahora pongan los chaparritos. Y pónganles una alta producción. Y luego que no sean alternados. Luego que produzcan frutos comercialmente aceptables. Ojo, a lo mejor aquí muchos de nosotros vamos a diferir, porque a lo mejor a algunos de nosotros no nos gusta el chapeo rojo, algunos de nosotros estamos pensando que sea como Manila, que sea como Taulfo, ¿sí? Y no nos gusta el chapeo rojo que a veces presenta el mismo Haden, el mismo Tommy Atkins, el mismo Kent, el mismo Kate, presenta el chapeo rojo, ¿no? Ahora, otro, buena firmeza. Esta característica ligada a vida de anaquel. Que sean dulces. Y aquí a lo mejor hay un cierto porcentaje de la población mundial que aún le gustan los mangos que presentan fibra. ¿Qué quiere decir? Que todavía le emociona a esa gente andar con su pitillo de eso para sacar restos de comida, picándose ahí para sacarse las fibras de los mangos. Pero hay mucha gente que ya no le gusta o prefiere los mangos sin fibra. Algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué? Todos esos materiales semienanos o enanos ya son resistentes a enfermedades de la planta o del fruto. O ya su raíz ya es resistente también a cuestiones de fitóptora, cuestiones de hongos, cuestiones de suelos calcáreos, de suelos salinos, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que no, jóvenes. Que ustedes pueden tener estos cultivares, pero pueden tener esas susceptibilidades. Pero ¿qué pasa si consideran o incorporan los portainjertos que ya están diseñados para ser resistentes a suelos calcáreos, a suelos arcillosos, y implementan el siguiente programa, injertando puras variedades enanas con estas características? Sería una chulada. A ver, jefa. Bueno, sí, profe. Me avisa unos 10 minutos antes, ¿no? Para darles tiempo. Claro que sí. Ándale, pues. A ver, vean, miren. El mismo Brasil. De 1,339 híbridos, únicamente liberaron 2. Pero ¿qué característica tienen en común estos 2? Que son resistentes a antracnosis y cenicilla. Y para esos materiales son Embrapa Roxa 141 y Embrapa Alfa 142. Además, poseen un híbrido como el CPAC 294-94, que es de crecimiento lento y muy precoz. A ver, miren, el país del canguro.
Vean estos, o este país generalmente desarrolló con el propósito de desarrollar un nuevo cultivar que conservara el sabor de Kensington, pero que superara los caracteres adversos del mismo. Por ejemplo, a lo mejor un carácter adverso de Kensington puede ser el color de fruto, puede ser el tamaño de fruto, puede ser los grados Brix. Pero vean una cosa, y ustedes me podrán decir, ¿qué significa utilizarlo como progenitor femenino? Y utilizaron como progenitores masculinos los cultivares Irving, Sensation y Tommy Atkins de Florida. A ver, jóvenes, ¿qué ventajas tiene seguir utilizando a Kensington como progenitor femenino? ¿Qué pasó? Profe, pero mencionó que los caracteres adversos de Kensington son el color del fruto, el tamaño y los grados Brix, ¿o me confundí? Sí, yo puedo decirle que sí. No, pero a ver, eso yo se lo dije como ejemplo. Ah, ok. Porque mire, vea aquí. Irving, Sensation, Tommy Atkins son considerados petacones. ¿Cuál es una de las características de estos? Mire, por ejemplo, estos tienen, Irving y Tommy Atkins tienen un chapeo rojo. Estos que tienen también pueden tener un grosor de cáscara más pronunciado que Kensington. Pero entonces, usted me podría decir que la característica, por ejemplo, usted me lo puede decir, de Kensington es que tenga, por ejemplo, a lo mejor buena aceptación en el mercado, ¿sí? Pero tenga una corta vida de anaquel, porque estos que están acá, que van a ser masculinos, tienen mayor grosor de cáscara. Si nosotros quisiéramos incrementar la vida de anaquel de Kensington, tendríamos que buscar que su cáscara sea un poquito más gruesa. ¿Y quiénes se la van a proporcionar? Los progenitores masculinos. Sí, me expliqué allí en esa característica. Sí, profe, sí. A ver, pero entonces ahora dígame por qué o cuáles serían las ventajas de siempre utilizar ese material como femenino. Ah, pues porque entonces conservaríamos las características que son demandadas por el mercado, que son requeridas, y así aseguraríamos que nuestro producto se va a vender. A ver, si usted me dice algunas características de calidad, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, en el tamaño del fruto, que sean frutos pues grandes, también el color que sea un amarillo, porque también usted mencionó que el chapeo rojo, me parece, no es muy aceptado, entonces pues sería preferible que tengan un color más amarillento. Ok. A ver, usted puede tener un fruto muy amarillo. ¿Y qué tal si es bien ácido? No, pues no, ahí ya no. ¿O qué tal si dura poquito en su vida de anaquel? ¿O qué tal si es muy susceptible a la producción blanda? ¿O qué tal si es muy susceptible a antracnosis? Esas son características adversas en cualquiera de los materiales, ¿no? Pero vea, ¿por qué la gente prefiere consumir un determinado mango?
por ejemplo, Manila en México o Ataulfo también en México. Una de las características que no le cambiarían a esos dos cultivares sería la presencia de fibra. Otra de las que no le cambiarían sería el porcentaje de grados Brix. ¿Sí o no? Sí, pues sí, profe. Pero ¿qué tal si usted pensaría en hacer frutos de Manila con un menor tamaño de semilla y con mayor porcentaje de pulpa? Sería mejor, sería más aceptable. Ahí está. Entonces, muchas veces, fíjese, los mercados a veces condicionan las características del frutal, ¿no? Y, por ejemplo, el mercado europeo tiene muchos gustos diferentes en cuanto al mango, porque los japoneses compran Tommy Atkins, los rusos le pueden comprar Ataulfo, Estados Unidos puede comprar Ataulfo, Manila, Tommy Atkins, Ken, sí. Canadá también compra Ataulfo, compra Tommy Atkins, compra Jade. Pero vea, algo tienen en común esos frutos y algunos de ellos que su porcentaje de fibra es muy bajo. Otros tienen una forma predeterminada que en el momento de la selección se clasifican por estándares o por peso e inclusive en los tratamientos hidrotérmicos, los tratamientos o el tiempo de duración de los mismos está en función del peso de los frutos, caso específico de Tommy Atkins, ¿sí? También, joven. Pero, óigalo bien, en el caso de Kensington, las características que lo hacen ser atractivo para el mercado de ese país está en el dulzor, en la presencia de la fibra, en el mismo color, pero quizás, óigalo bien, la gente prefiere con esas características un mango más grande. ¿Y quién se lo proporciona también? Estos petacones, Irving Sensation y Tommy Atkins. Lo que yo le acababa de mencionar también, la vida de anaquel es adverso en Kensington comparado con los que tienen los progenitores masculinos. La susceptibilidad a la mosca mexicana de la fruta, también ligada al grosor de la cáscara, se la van a conferir los petacones o los que van a ser progenitores masculinos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ande pues. Ok, tenemos 5 minutitos más. Miren, otro país que tiene o que ha desarrollado programas de mejoramiento genético en mango es Tailandia. También tiene una amplia diversidad genética. Este cultivar Caep es el de mayor importancia económica. De él se han colectado alrededor de 300 clones en el norte y noroeste y centro de Tailandia. Y de ellos únicamente ha sobresalido el SK007, o también conocido Disculpe, profe. como Saquel. Mándeme. ¿Y todas estas variedades son obtenidas por medio de alguna empresa transnacional o se llevan a cabo por la misma población de la región? A ver, mire, joven. Se lo voy a poner en un ejemplo muy típico. En Brasil, ¿quién controla todos estos materiales? La empresa conocida como Embrapa. ¿Sí? Si habláramos en México, ¿quién controla todos estos materiales? Lo que es el INIFAP. En Sinaloa, lo que es el INIFAP en Rosario y Zapa en Chiapas. Quisiéramos hablar de otros frutales, por ejemplo, las semillas, a lo mejor usted me diría de papaya, pues sí, ya hay empresas como tal, ¿no? Por ejemplo, Semillas del Sur, sí, que ellos sí controlan como empresa.
Y Embrapa sí es una empresa que controla todo lo referente al mango y a otros frutales en Brasil. ¿O en qué sentido venía su pregunta? Por ejemplo, pónganmelo en México. Sí, por ejemplo, aquí en México ya ve que está Pioneer, Syngenta, Asgrow, y realmente muy pocas pueblos o culturas aún siguen escogiendo sus semillas. Entonces, como veo que hay muchas variedades y que muchos híbridos, entonces pues era encaminando eso la pregunta, si son empresas así como pues transnacionales o eran así de llevadas a cabo esas variedades por la misma población. Mire, joven, por ejemplo, de todas esas empresas que usted mencionó, casi no se meten con semillas de frutales. Acá tendríamos que hablar un poquito más, a lo mejor le vuelvo a decir, por ejemplo, del INIFAP, de Fundación Produce, que todavía tiene presencia en algunos estados, y en caso particular, por ejemplo, en Veracruz y en la región de Paso de Ovejas. Ahí sí la Fundación Produce, y en el caso del mango sí tiene un control sobre los materiales establecidos. E inclusive en esa región y asesorados por el Colegio de Posgraduados, es una de las zonas donde han hecho uso de portainjertos enanizantes y de interinjertos con características enanizantes. Pero podríamos ligar, así como usted me lo dice, y en México, a Fundación Produce, a bueno, antes era, ya no existe Conafrut, sí. Antes también podría estar un poquito ligado, pero tampoco ya no existe lo que era la SARS, los recursos hidráulicos. Pero ahorita yo le podría, así sin temor a fallarle, que usted podrá encontrar material genético de los frutales, y en este caso el mango, en los INIFAP. Sí, ahí. Ah, ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? A ver, miren, aquí mismo en esta diapositiva, algunos de ustedes se preguntarán, fruto mediano, pues ¿cuántos pueden llegar a pesar los mangos? Mira, yo creo que ustedes van a encontrar referencia de que hay frutos de mango que pueden pesar hasta 1 kilogramo o más, pero no son muchos. Nosotros, los más pesados que hemos registrado en el laboratorio, van de 750 a 800 gramos. Entonces, ahora sí, un fruto mediano, muchos de ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué le parece de 500 a 700 gramos? Un fruto chiquito, por ejemplo, los que hay de Manila, manililla, que pueden ir desde 150 gramos hasta 350, más o menos. Entonces, cuando hablamos de un fruto mediano, ustedes se pueden poner en medio kilogramo. ¿Qué tiene también? Miren, excelentes características para procesamiento o la industria. Actualmente en este país se utiliza la biotecnología para acelerar los programas de mejoramiento genéticos, caso típico de las isoenzimas, que yo creo que lo van a ver, ¿no? En los últimos 4 años, Sudáfrica ha Sí. mantenido, mande. Nos quedan 10 minutos. Perfecto, nada más déjeme hecho ya. 4 años tiene a Heidi, a Neldwa, Neldica y Seriese. ¿De dónde salieron estos? De un programa de mejoramiento genético basado en la instrucción y selección masal en poblaciones de libre polinización. A ver, jóvenes, la siguiente clase empezamos con comentarios de lo que es un programa de mejoramiento genético basado en selección masal y poblaciones de libre polinización. Ustedes me dicen en qué consiste la técnica de selección y la de poblaciones de libre polinización. ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. André, pues empezamos con eso. Sí, profe. Buen día, jóvenes. Igualmente, muchas gracias. Ándale. Buen día. Buen día.